tener. Bien. Bueno, vamos a iniciar. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente es un inmenso placer estar compartiendo con ustedes esta mañana en un mes emblemático para nosotros desde Salud, ya que decíamos, junto con el Ministerio de la Mujer, la violencia contra la mujer es un problema de salud pública, es un problema que tenemos que abordarlo desde las distintas aristas. Quiero dar un saludo muy especial a nuestra querida disertante internacional, la señora Mónica Boril. En breve la voy a presentar. Nos acompaña la doctora Liliana Sayas, viceministra de Protección del Ministerio de la Mujer. Señora viceministra, bienvenida. Es un inmenso placer que pueda acompañarnos esta mañana y sobre todo que pueda ir acompañando cada una de las acciones de los sectores para que podamos tener un presente diferente o al menos buscarlo en conjunto. Señora viceministra, le voy a, a ver si puedo en breve habilitarle el micrófono para que dé un pequeño saludo. Le pido al soporte técnico que pueda habilitar el micrófono de la señora viceministra a fin de que nos dé un saludo, aprovechando que está con nosotros realmente ahí. Adelante, por favor. Muy buenos días, doctora Claudia. Muy buenos días a todos, a todas. Y nada más que celebrar el compromiso del Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección de Género de visibilizar durante este mes de noviembre con la excelencia y con el conocimiento. Estamos siguiendo desde el Ministerio de la Mujer y obviamente desde este Viceministerio de Protección de los Derechos de las Mujeres el ciclo de webinar con los temas que hacen a una vida libre de violencia para las mujeres y sobre todo a políticas de igualdad en materia de derechos humanos y de no discriminación. Así que desde aquí estamos muy atentas y seguimos acompañando estos interesantísimos temas que todos los miércoles ya nos han mal acostumbrado con este ciclo de webinar y entonces todo el apoyo desde acá para seguir aprendiendo y para seguir sobre todo desaprendiendo algunos conceptos social y culturalmente adoptados que en materia de derechos humanos y de compromisos tanto ante el sistema interamericano como el sistema universal, el Estado paraguayo se ha comprometido. Esta es una cuestión que cumple con los presupuestos de orden constitucional previsto en los artículos 46, 47 y 48 de nuestra Carta Magna. Entonces, desde ya, muchísimas gracias porque solamente el conocimiento nos va a dar libertad y un Estado totalmente democrático, un Estado de derecho como se consagra en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Muchísimas gracias y un saludo nuevamente para todas y para todos en esta jornada. Gracias, señora viceministra, doctora Liliana Sayas, ahí enmarcando también esta iniciativa en el contexto del marco legal del país, que realmente nos interpela para seguir trabajando hacia los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, compartir y saludar a todas las regiones sanitarias, a los servicios, a los programas de salud, a los apreciados colegas de distintas disciplinas, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeras, enfermeros, médicos, otros profesionales de salud que están desde las tecnicaturas en los servicios, para que hoy puedan compartir con nosotros esta importante contribución de la doctora Mónica Boriles, de su mirada, de su experiencia y trayectoria, para visibilizar precisamente al hombre en un día tan emblemático, porque hoy es el 18 de noviembre, es el Día de la Salud del Hombre, Noviembre Azul. Los colegas de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de este ministerio están abogando y promoviendo también por esta temática, ya con una trayectoria en distintos servicios. En el servicio de Loma Putá que existe ya una experiencia, una trayectoria, así que hay que visibilizar estas buenas prácticas que nos ayudan a trabajar por todos. Bien, para eliminar la violencia, entonces, la Dirección de Género pensó en esta temática en el marco de las videoconferencias que trabajamos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, pensando en transitar hacia una cultura de la igualdad y de la paz, donde trabajando la promoción de las masculinidades positivas,
desde el sector salud, creemos que el claro objetivo de comprender que las construcciones sociales, las cuestiones culturales respecto a lo que se espera de ser hombre en una sociedad como proveedores de familias, participar en conductas de riesgo, que es un énfasis que vamos a ver hoy, ser sexualmente dominantes y evitar discutir sus emociones o buscar ayuda, contribuyen a cuestiones que afectan a la salud pública, como las tasas de suicidio que se van elevando, homicidios. Yo creo que cada uno de ustedes puede ver los diarios cada día y sabe de qué estamos hablando. Las adicciones, estamos en una coyuntura realmente crítica en cuanto a adicciones, salud mental, accidentes de tránsito, así como enfermedades no transmisibles. Esto no es un azar, ni una casualidad, ni un tema exclusivo de Paraguay. La Organización Panamericana de la Salud, en un informe reciente, ha revelado que 5 hombres mueren antes de los 50 años. Y esa mortalidad se refiere a una falta de cuidado de la salud pública, de llegar a tiempo y de todas estas cuestiones que estábamos hablando y que la doctora Mónica Borile hoy nos va a mostrar de manera detallada. Así que las normas y prácticas de género impuestos socialmente a los hombres refuerzan muchas veces la falta de autocuidado y muchas veces implican el abandono de su propia salud física y mental. Este concepto de masculinidad o machismo que venimos trayendo en la cultura conlleva riesgos generales para las mujeres y los niños en forma de violencia, infecciones de transmisión sexual y falta de responsabilidad compartida en el hogar, riesgo para otros hombres como accidentes, homicidios y otras formas de violencia, y riesgo, por supuesto, para uno mismo en forma de suicidio, accidentes, alcoholismo y otras adicciones. Por tanto, hablar de masculinidades es hablar de salud del hombre, de promover pautas saludables, que de eso tenemos que ocuparnos en salud pública y ponerlo en la agenda. Con esta introducción general, también hacer mención a la Ley 5777 de protección a la mujer contra toda forma de violencia, que nos mandata, que nos obliga, nos pone en la agenda el trabajo con los hombres. Así que en eso estamos, y para ello damos la más cálida bienvenida a una amiga de Paraguay, la doctora Mónica Borile, quien es médica, pediatra, especialista en adolescencia, miembro de distintas organizaciones regionales e internacionales que estudian la adolescencia desde el punto de vista científico. Por tanto, estamos con una científica que nos va a dar referencia con datos, con estadísticas, pero sobre todo con un condimento indispensable: los derechos humanos. Así que, doctora Mónica Borile, bienvenida, y el micrófono es suyo. Bueno, primero buenos días a todos y a todas. Realmente un placer, aunque sea de esta manera virtual, estar con la querida gente de Paraguay. Quiero agradecer a la organización, por supuesto, a la viceministra Liliana Sayas, a vos, querida amiga Claudia, gran trabajadora. Realmente sabemos de las dificultades que a veces se enfrentan tomar estos temas, que a veces no son considerados como tales, un derecho, como había dicho la doctora Sayas, muchas veces de reaprender. Y uno como pediatra lo ve en la consulta. Entonces yo lo que les voy a mostrar además es lo que uno ve dentro del consultorio, y como nosotros, trabajando con las familias en forma de parentalidad positiva, tratar de deconstruir algunas cuestiones vinculadas con esto de estas miradas hacia las masculinidades. Realmente, hoy un día hermoso, soleado en la Patagonia Argentina, como todos ustedes, preocupados por el tema del COVID, así que gracias a cada uno de ustedes por estar ahí. Son tiempos difíciles donde los encuentros se hacen también difíciles. Todos, de una u otra manera, estamos atravesando duelos, y eso realmente impacta en la salud mental de todos y no es algo menor. Ahí tienen, bueno, la Universidad del Chubut, que es la que trabajo en internacionalización y me permite generar estos espacios. CODAJIC, que es la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y Caribe, y el Comité de Adolescencia de ALAPE, fueron parte de mis trayectos formativos. Ahí está mi Facebook,
algunos ayer los han utilizado, así que pueden seguir viéndolo. Yo voy a colgar algunos videos vinculados con la temática que hoy estamos viendo y también va a quedar inserta la presentación. Bueno, cuando uno dice... Perdón, Mónica, antes de empezar, creo que no estamos viendo tu presentación. Te aviso, ¿No? si no. Bueno, voy a subirla nuevamente. Ahí se ve. Ahora se va a ver, ahora sí. Y puedes, Ahora, en pantalla completa la vamos a ver. ahí está. Ahí se ve. Bien, excelente, súper bien. Bueno, si Gracias. así por tocar, uno con jugar con las manos. Bueno, realmente, bueno, cuando uno hace esta mirada, nosotros tenemos que tener algunas cuestiones en cuenta que me parecen, por favor me avisan si no se ve, porque que realmente la población, miren ustedes, la población de nuestros países entre 10 y 24 años en la región de las Américas es la más numerosa en la historia del continente. Llevamos nosotros unos 237 millones de almas. Estas almas que justamente en pandemia fueron invisibilizadas, y ustedes, como nosotros en nuestros países, sabemos que las políticas que llegaron para cubrir en tiempos de pandemia a nuestros adolescentes fueron muy pocas. Siempre se los ha mirado y se los sigue mirando, desgraciadamente, estigmatizados como factor de riesgo, como cuidarse de ellos, y nuevamente no hemos evaluado cuál fue el impacto y cuál es el impacto también psicológico en la pandemia de nuestros y nuestras adolescentes. Sabemos que cada año mueren en la región de las Américas alrededor de 80.000 adolescentes. Estos adolescentes que tienen entre 10 y 19 años y 150.000 jóvenes entre 15 y 24 años. Todos se pueden prevenir, todas de causas externas y prevenibles. Y esto es lo que tenemos que trabajar en nuestros países, en los servicios y en la salud pública. ¿Por qué son causas prevenibles? Yo les voy a mostrar algunas cuestiones. ¿Qué significa ser hombre, ¿sí?, en Latinoamérica? Y esto lo vemos. Generalmente ya se dice, y es a viva voz, que las mujeres vivimos más en promedio que los hombres. Y esto no es una cosa que a veces se replantea como técnica y como trabajo, porque estamos abocados a salud materno-infantil, por supuesto, el trabajo de los derechos para las mujeres, pero muchas veces sabemos que el nivel de vida mundial, la esperanza de vida al nacer de las mujeres es 4.4 años más alta que la de los hombres en toda la región de las Américas. Esta diferencia muchas veces en nuestras Américas asciende a 5.8 años. Es una diferencia notable. La mortalidad en los hombres alcanza un punto máximo alrededor de los 15 años. Durante la etapa de la pubertad se acentúan las diferencias de socialización masculina y femenina. Y es ahí cuando uno dice, como pediatra y como el trabajo con las familias, ¿cómo hacemos nosotros como equipos de salud para que esta socialización que los lleva a tener factores de riesgo se puedan trabajar y elaborarse políticas públicas vinculadas con la protección de estos adolescentes que sí están en riesgo? Miren ustedes estas cifras. Estas cifras marcan lo celeste son los varones, los rojos son las muchachas, y toman todos los países de la región en las últimas cifras que tenemos, y miren de qué se mueren. Altamente el tema de agresión y homicidio en los varones comparado con el de las mujeres, que los varones es el 24% por 100.000 habitantes, y el de las mujeres solamente el 6.42. Miren ustedes los accidentes de transporte terrestre, 16.8 para los varones y solo 4.07 para las mujeres. Cuando vemos esto en algunos países, nosotros sabemos que hay mucho tema de agresión y homicidio en el Caribe, pero en nuestra región se mueren en la vía pública. Y a nosotros, en la formación, siempre nos hacen, yo siempre digo esto, ¿no? No lo vemos. Siempre nos hacen estudiar los tumores malignos, las malformaciones congénitas, las neumonías, la influenza.
siempre estamos metidos en esto de que las mortalidades pasan por causas que realmente aparecen y que son como los tumores, las leucemias, y miren ustedes, en relación a lo que son malformaciones congénitas, el 2.29, que ahí se emparejarían hombres y mujeres, a un 24% que es por homicidio en los varones, ¿sí? Y que es impresionante cuando nosotros vemos las estadísticas sesgadas y miradas de acuerdo, ¿sí?, a la población. Yo les estoy trayendo una población de 10 a 19 años. Es decir, cuando nosotros todavía como sociedad deberíamos poder tener una determinada influencia para trabajar con ellos y no invisibilizarlos, porque siempre dicen, parecería, los adolescentes están bien, no requieren otra cosa, son una población sana. Y evidentemente se nos están muriendo por causas prevenibles. Cuando hablamos de causas prevenibles, es que nosotros sabemos que el riesgo de morir de los hombres a esta edad es 3.5 veces más alto que en las mujeres, ¿sí? Y ustedes vean, como nosotros, que nosotros en Patagonia tenemos mucho índice alto de suicidio, ¿quiénes se matan, sí? ¿Quiénes están en los asaltos? ¿Quiénes aparecen en los accidentes de transporte terrestre? A mí siempre me llamó la atención de su querida tierra la accesibilidad que tienen los chicos a tener los ciclomotores, las motos, ¿sí? La velocidad con que funcionan, que a veces acá en las ciudades grandes, acá no, en Patagonia no, pero sí en Buenos Aires, los vemos que los chicos utilizan las motos por los delivery, pero ustedes en el traslado para el trabajo y demás, muchos chicos muy jovencitos los vemos en moto. Realmente, en relación a eso, vemos que en estos índices que nos muestra la OPS, realmente es muy alto el tema a través del asalto y los accidentes en transporte terrestre. Nuestras cifras en Argentina aumentaron muchísimo ahora en la pandemia con el tema de la violencia, los asaltos, ¿sí? Y generalmente son menores de 18 años, ustedes saben, por el tema de la imputabilidad y el tema de cómo son utilizados por los adultos para generar este tipo de asaltos con lo que nosotros decimos motochorros. Realmente nos tenemos que plantear, ¿sí?, en general, qué está pasando con ellos. Y estos datos son de su país, así que estuve estudiando un poquito qué pasa en su país. En su país, miren ustedes las lesiones que vemos entre los 10 y 14 años, ya 10 y 14 años, por accidentes de tránsito. Los varones 4.4, las chicas 2.8. Lesiones autoinfligidas, suicidio 2.7, y en este caso, como verán, aumenta un poco más en las más chicas el suicidio en las mujeres. Pero si ustedes saltan a esta tabla y ven las lesiones que están generadas por accidente de tránsito entre los 15 y 19, pasamos de 4.4 a 38.4. Generalmente de 15 a 19, todos los que estamos trabajando en salud sabemos que es una población que no acude a la consulta. No son varones que acudan a la consulta. Y menos aún, como ven en la otra columna, los de 20 a 24, que sube de 38.4 al 48.3% por accidentes de tránsito. Es decir, causas prevenibles que tenemos que ver por qué los varones en esto de las masculinidades, ¿sí?, tienen acceso a tener la posibilidad de ser accidentados o accidentarse en el tránsito. Y ustedes ven que esas cifras realmente son abrumadoras, porque si bien nosotros tenemos que en inicio el suicidio en las chicas, las autolesiones, empiezan con un 2.7, después son superadas por los varones entre los 15 y 19 años a 12.0. Entonces, estas son cifras que nos llevan a reflexionar qué está pasando con la población adolescente varón. Miren ustedes también en esto, ¿qué ha pasado en estos años? Y esto habla de las lesiones que por accidentes de tránsito
siguen en aumento, ¿sí? Miren el asalto y el homicidio, en un momento hizo pico en el 2003 y 2005, y ahora empezó a bajar un poco. Son cifras que se tienen, realmente las cifras debemos, y es una obligación de las sociedades actualizarlas, pero estas son las más actuales que tenemos. Miren ustedes en relación a las líneas que sí nos preocupan en los chicos, en las chicas, embarazo, parto y puerperio, pero nosotros tenemos que el tema de las lesiones autoinfligidas, el suicidio, es una línea que viene creciendo, ¿sí?, en todos nuestros países. Estos son datos de Paraguay, pero en todos nuestros países tienen esta mirada. Va creciendo la línea de lesiones autoinfligidas, suicidio, y también va creciendo las lesiones y accidentes en tránsito y, por supuesto, las de asalto y homicidio en tiempos de pandemia también sabemos que están dificultosas. Bueno, sigamos. ¿Y qué pasa si nosotros, ¿sí?, yo los interpelo a ustedes que están trabajando en equipos de salud, le preguntamos a los chicos y las chicas cuándo iniciaron el primer consumo de bebida alcohólica y por qué lo traigo? Porque muchas veces los accidentes pasan y son atravesados por el consumo de bebidas alcohólicas. Miren ustedes que en esta encuesta que se realizó, esto se realizó en el 2017, habla de cuándo tomaron su primera bebida, y estamos hablando de Paraguay, ¿sí? Les traje algunos datos de su país. Antes de los 14 años, el 63.1% de los varones ya había consumido alcohol. Y esto es, ¿no?, como dicen acá los chicos, la entradita antes de salir a algún lado. Nosotros sabemos igual que hay reuniones, a pesar nosotros de las restricciones que tenemos del confinamiento, los chicos siguen consumiendo. También el consumo de tabaco es más alto, 23.3 en el varón que en la mujer. El consumo de cocaína, ¿sí?, esto es durante toda la vida, no es solamente el año pasado, es el 1.4% en los varones encuestados y el 0.6% en la mujer. ¿Qué pasa con la marihuana en estudiantes de secundaria de su país? El 6% son varones y el 2.7% son mujeres. Los inhalantes, al revés, que a mí también me asombró este dato, inician con inhalantes primero las mujeres. Estas cifras nos hablan y nos muestran que todavía, digamos, en la población, en esto que está ocurriendo, nosotros debemos trabajar en los servicios. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esto de ser adolescente varón y en Latinoamérica? El varón siempre ha sido mirado desde la mirada y apoyado. Yo les traigo unos textos. En 1997, Benno de Keyser, apoyado en la tríada de la violencia de Michelle Kuzman, propone al varón como un factor de riesgo. ¿Y qué es esto? Considera que es un factor de riesgo para las mujeres, y estamos hablando de violencia, para otros varones y para sí mismo. Y en esto destaca el salto en la mortalidad en la población masculina joven a partir de los 15 años, que coincide con las cifras que yo traía de su país. Predominan claramente las causas violentas de muerte, los homicidios, los suicidios, los accidentes. Piensen ustedes en su práctica diaria, ¿sí?, cuántas mujeres consultan y cuántos varones llegan a la consulta. La mortalidad de los varones es 4 a 7 veces mayor que las mujeres jóvenes, y sabemos que en este grupo de edad es evidente el componente masculino de las causas de muerte por feminicidio. Uno de los temas que yo trabajo es violencia en la mujer también, y lo trabajo con las chicas que muchas veces no se dan cuenta que son violentadas, que son invadidas, que son realmente cercenados sus derechos a través del WhatsApp, de lo que no se pueden poner, de lo que no pueden ver, de imágenes controladoras, que creen en esto del amor romántico y como que si te quiere, te controla, te cuida, pero te cuida de esta manera asfixiante, donde las chicas después, nosotros vemos que el tema de no poderle decir que no, tener relaciones sin protección, entonces tenemos los embarazos, tenemos las enfermedades de transmisión sexual,
Entonces, muchas cosas para repensarnos nosotros de esto de ser de riesgo. Y a mí la palabra riesgo así, yo digo siempre, no me gusta porque es el enfoque que no me gustaría tener. Porque nosotros sabemos que los chicos cada vez inician las relaciones sexuales muy temprano, muchas veces, como verán por las cifras que les presenté anteriormente, bajo efectos de las sustancias como el alcohol, que tienen relaciones promiscuas, yo digo que son realmente en estas relaciones, en esto de que tienen, son monogámicos seriados, es muy difícil en esto el trabajo, porque muchas veces no está el trabajo con las familias, yo creo muchísimo, muchísimo, por eso llevo a cabo programas de parentalidad, donde hay que trabajar con las familias para ponerlos en antecedentes sobre que sí es cierto que los chicos empiezan a consumir alcohol a edades más tempranas, que realmente tienen poco e inadecuado uso de anticonceptivos. Estamos muy preocupados en épocas de pandemia porque el acceso a los anticonceptivos en la mayor parte de las poblaciones, sobre todo en las rurales, donde la brecha se hizo más grande, no solamente por la conectividad, sino por el acceso a la salud, así como la falta de conocimiento del manejo. Tomarnos tiempo. Aquellos que están trabajando con adolescentes saben, OPS nos indica y nos sugiere que deberíamos tener por lo menos 45 minutos para una entrevista con el adolescente. Y nosotros sabemos que eso es una gran, gran dificultad. A pesar de que los chicos acceden a la información a veces a través del Google y que no es la mejor información, y que nosotros a veces damos información a adolescentes varones como a mí me gusta decirlos, como una población vulnerable frente a situaciones que ponen en riesgo su salud. Porque ya sabemos, y es claro, que cuanto más temprano se inicie la vida sexual, más temprano incurren en conductas de riesgo y ponen, por lo tanto, en nuestra casuística, y no, yo siempre digo que no son solo un número, más tasas de embarazos no deseados, mayor número de enfermedades de transmisión sexual, estamos viendo mucha más sífilis, gente, y también, por supuesto, VIH. Entonces, cuando nosotros pensamos en estos adolescentes, yo quiero decirles que los tenemos que tener en la agenda, ¿sí? Porque muchas veces los invisibilizamos. Creemos que entienden todo, y recuerden, cuando yo daba y fui varias veces a charlar de lo que es el cerebro adolescente, de que a ellos no les creen que no les va a pasar nada, que son superpoderosos, que realmente pueden manejar todas las situaciones, y que realmente nosotros vemos que les falta muchísimo el tema del manejo y del conocimiento de su cuerpo. Realmente, ¿cómo abordar masculinidades? Y en esto generalmente invitamos a todos a que repensemos, ¿sí?, en las masculinidades. La masculinidad es cuando uno la tiene que definir, y a veces lo hacemos en el juego con talleres, con los adolescentes y con las familias. Le decimos, ¿qué es para ustedes masculinidad? Entonces, si estuviéramos acá en el taller, les pondría que me dijeran palabras, ¿qué significa para ustedes masculinidad? Y realmente, si quieren ponerlo en el chat, no sé si está abierto, pueden ponerlo, ¿qué es masculinidades para ustedes? Muchas veces es un comportamiento que se les atribuye a roles, y son constructos sociales que los estereotipan, los homogeneizan y por supuesto los excluyen. La masculinidad y la feminidad son extremos de un continuo en permanente reformulación y de una conceptualización dinámica, ¿no? Tanto cultural, individual, en contextos específicos y en un lugar determinado. Entonces, nosotros cuando abordamos masculinidades, hablamos no solamente de riesgo, que es sí una cuestión sesgada, sino que hablamos de vulnerabilidad. Y esto nos permite a todos los que trabajamos en contacto con las adolescencias, posicionarnos en conductas que sean concretas, en dar posibilidades que no sean abstractas y atender a sus necesidades. Yo siempre digo que no podemos ir a ellos sin ellos, y por lo tanto, la idea es preguntarle y saber y conocer cuáles son sus necesidades. Entonces, muchas veces, y yo digo a veces cuando hablo de masculinidades, trato en lo posible de que también haya otro en los talleres, haya un varón
un colega que está trabajando en masculinidades, porque es cierto que la mirada de la mujer también viene sesgada hacia algunas cosas y hacia algunas necesidades. Y lo veo también en la consulta, cuando yo le digo, bueno, mi mirada de mujer, pero vos que me estás diciendo como varón, ¿cómo te sentís vos como varón? Y entonces, hablar de las necesidades que ellos tienen y que puedan poner en palabras. Si yo lo miro solamente desde el modelo del déficit, ¿sí? Es una concepción negativa y pesimista. Solo destaco las carencias, es decir, si yo cuento todo lo que toma, todo lo que hace y demás, lo voy a mirar desde una manera, lo voy a encasillar y encuadrar de una manera, diciendo, esto sabemos que muchas veces los chicos coquetean, entre comillas, con las sustancias y que por suerte muchos de ellos no van a quedar pegados, pero nosotros tenemos que promover no solamente una mirada restringida, como yo le puse ahí del déficit, sino que todos los chicos y chicas tienen conocimientos. Yo tengo que poner énfasis en los recursos de los activos para la salud que ellos tienen. Y ustedes son los conocedores de su gente, de su población. Yo siempre digo esto y cuando voy a dar las charlas y trabajo, hay tantas adolescencias como adolescentes hay. Y ahí mismo en mi país y en mi provincia, yo trabajo para la provincia de Chubut, en la Universidad de Chubut, que es como 3 veces Cuba, que tiene cordillera, costa, meseta, que son distintos los chicos de la cordillera a los de la costa. Imagínense ustedes tratar de poner un programa donde yo tengo que poner qué recursos tienen. Entonces tengo que conocer cuáles son las capacidades que tiene, cuáles son las habilidades, qué conocimientos tienen. Y desde este enfoque, que es un activo para la salud, desde este enfoque, poder definir cuáles son los factores o recursos que potencian esas capacidades. Es decir, marcar lo positivo de ese que está frente a mí. Entonces, decir, la población esta tiene como recurso y tiene como población para que esta población y sobre todo nuestros adolescentes puedan mantener salud y bienestar, sobre todo en estas épocas tan difíciles. De estos temas hay que hablarlos y ponerlos y hay que hacer un acuerdo con la comunidad. Nosotros, ¿qué es el desarrollo positivo adolescente? Porque estábamos hablando de todo lo negativo, ¿no? Que se nos emborrachan, que salen y se matan en los caminos, y entonces nosotros decimos que deberíamos definir de alguna manera cuáles son las competencias que tienen que tener para un desarrollo saludable. Tenemos que identificar nosotros en nuestra población cuáles son los activos para el desarrollo. Entonces, este modelo que adoptamos es de una perspectiva centrada en el bienestar. Tenemos que hacer énfasis especial en la existencia de condiciones saludables, porque sabemos y debemos buscar las condiciones saludables en nuestras localidades. Y realmente expandimos el concepto de salud no solamente para incluir el tema de derechos, sino también el de habilidades, de conductas, de competencias para tener una buena vida, ¿sí? Y eso nos parece muy importante, que todo atravesado por el tema desde ya de derechos, saber cuáles son las existencias de condiciones saludables de esa familia. Ojalá todos nuestros jóvenes puedan atravesar una adolescencia. Nosotros sabemos que no es así. Nosotros sabemos que tenemos poblaciones carenciadas, que no tienen la posibilidad de un acceso a las tecnologías, que no tienen acceso a un trabajo digno y que muchas veces, ¿no? Nuestros cosecheros, los chicos que salen a la calle a buscarse el peso del día, ¿sí? Estos chicos realmente no atraviesan la adolescencia como uno pretendería de generar un espacio para consolidar su identidad. Realmente esto de ver cuáles son sus competencias es importante. Entonces, sabemos que hay recursos personales, familiares, escolares, comunitarios. Tenemos que hacer un análisis serio que ha pasado en todos nuestros países con la pandemia y la falta de escolaridad. Sabemos que la escuela es un lugar de encuentro para los pares, ¿sí? Que muchos chicos han estado en confinamiento con familias violentas y que repiten conductas violentas de las familias. Y de eso, como yo digo, ¿no? Hay que develarlo, hay que sacarle el velo.
Hay familias que son violentas, que violentan a los chicos, el tema del abuso, y realmente nosotros sabemos que a veces no tenemos esos recursos familiares, pero sí los teníamos en la escuela, que era un detector de estas situaciones y un espacio de colaboración con los servicios de salud. Por eso siempre hablo del trabajo interdisciplinario. En contra de algunos modelos hegemónicos médicos, el trabajo entre la interdisciplina, donde nosotros tratamos de promover estos activos internos que tienen los chicos, donde realmente hablar de autoestima, de responsabilidad personal, cuáles son las expectativas del futuro para los chicos, cuál es la capacidad de tomar decisiones. En estos tiempos tan duros, cuando uno le pregunta a los adolescentes y decimos que es sanador poner en palabras lo que están viviendo y generar espacios, aunque sea de encuentro, buscar la forma para que ellos puedan comunicar lo que están atravesando. Hay activos externos, sí, por supuesto, las características de la familia, la escuela, la comunidad en la que vive el adolescente. Y ahí estamos nosotros para tratar de identificar cuáles son estos activos que por sobre todas las cosas tenemos que buscar el tema del apoyo parental, la comunicación y sobre todo, la otra vez lo decíamos, el control y la supervisión y la promoción de autonomía. Ustedes saben que también me gusta trabajar sobre estilos familiares y aquellos estilos permisivos que dejan hacer de todo, o aquellos estilos autoritarios que no dejan hacer nada, son un riesgo, ¿sí? Y están tomados como tal, porque no fomentan estos activos internos en nuestros jóvenes. Yo les traigo siempre, cuando a mí me dicen, ¿qué es masculinidad? Bueno, masculinidad es esto también. Masculinidad es trabajar en el área social, la asertividad, este soy yo, es mi elección, las habilidades que tengan en las relaciones, ¿sí? Las habilidades que tengan para resolver conflictos y que no sean a través de la violencia, las habilidades de comunicación, que tengan capacidades en el área cognitiva para hacer un análisis crítico, que puedan repensarse como hombres, que sean creativos, que puedan planificar y hacer una revisión, que puedan tomar decisiones asertivas. En el área emocional, la empatía, ponerse en los zapatos del otro, como diría mi abuela, es así. Reconocer las emociones de los demás, reconocimiento sobre todo en el manejo de las propias emociones. Entonces, siempre que hablamos en esto de que si toleran la frustración, si tienen sentido del humor, ¿sí? Hasta en la adversidad. Nosotros a veces vemos, yo tengo muchos de mis pacientes que comparten a veces el Instagram o algunos posteos, las cosas que se dicen, cómo se maltratan, pero también nos están mirando a nosotros, los adultos, que también muchas veces maltratamos al otro sin conocerlo, ¿sí? Desprestigiamos al otro sin conocerlo, posteamos cosas que no deberíamos postear, ¿sí? Y en esto es falta, ¿sí? De una cuestión que uno dice de la mirada empática, del respeto sobre todo que en el área moral a la diversidad, a los derechos que tiene el otro, a la justicia, a la responsabilidad y al compromiso social, ¿sí? Esto es, yo siempre, y esto lo charlábamos con Claudia, uno puede estar reunido en un montón de partes, saltar de Zoom en Zoom, los congresólogos, digo, me río de eso, porque los congresólogos, los que trabajamos y los que tenemos mucho tiempo de trabajo en la consulta y con los jóvenes, nos damos cuenta que muchas veces los chicos nos están mirando permanentemente. Y esa es una forma de que ellos nos están no observando solamente en forma de crítica, sino que a veces copian modelos. Y hay de adultos que a través de la violencia, de desprestigiar al otro, ¿sí? No tienen lo que ellos dicen un verdadero compromiso social. Y el área moral son competencias morales, gente. Entonces, esto de hablar de igualdades y de respeto a la diversidad, y sobre todo en el desarrollo personal, cuando yo termino en el centro de esta flor que van a ver, la autoestima, el autoconcepto, la autoeficacia, el autocontrol, la autonomía personal, y una cosa importantísima, el sentido de pertenencia. Nosotros acá en la región tenemos cosecheros que vienen de Paraguay a cosechar la rosa mosqueta.
Y a mí me encanta charlar con ellos, porque además no solamente por el tereré y algunas palabras que uno de mis queridos colegas, un fraile, me enseñó a decir, las pocas que sé en guaraní, se ríen ellos mucho porque son jóvenes que vienen a cosechar. Y ¿saben una cosa? Esa juventud está súper empoderada, añora su país, ¿sí? Añora su lengua, sus modos. Y realmente esto es lo que uno dice, ¿no? Este sentido de pertenencia a pesar de estar en otro país, ¿no? Y además tener iniciativas personales. Esto me parece importante y es una población migrante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, realmente, miren ustedes, según el informe de OPS, los roles, las normas y las prácticas de género impuestos socialmente a los hombres refuerzan esta falta de autocuidado y el abandono de su propia salud física y mental. La realidad es, ¿cuántos varones nosotros vemos en la consulta en relación a las mujeres? Y esa es una consulta. Y te dicen, no, yo no lo puedo tironear, vengo con la nena porque a él no lo puedo tironear. Y uno, cuando yo tengo el WhatsApp de mis pacientes y normalmente les escribo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Corto los varones, bien. O te ponen un emoticón con una sonrisita, o te ponen esto. Y cuando uno sabe que a veces las preocupaciones van por otro lado, entonces me dicen, wow, me broté un montón, estoy con un montón de acné, o bueno, ¿qué te está pasando? Y es claro, no pueden poner en palabra la tristeza, el no poder estar con nosotros, o si no saber que van a estar con nosotros asumiendo cuestiones de riesgo. Entonces, este concepto de masculinidad o de machismo, como se lo conoce en las Américas, lleva 3 riesgos que son, cuando decían uno de los colegas también, el riesgo para las mujeres y los niños, el tema de la violencia, las infecciones de transmisión sexual, la falta de responsabilidad compartida en el hogar, y esto en la pandemia también salió, ¿no? Y de queridos amigos profesionales que ahí se dieron cuenta el trabajo y el rol de la mujer dentro de la casa. También, por supuesto, el riesgo para otros hombres, como accidentes, homicidios, violencias, y el riesgo para uno mismo, como suicidio, accidentes, alcoholismo y adicciones. Esto engloba, ¿sí?, la mirada, ¿sí?, que se tiene hacia las masculinidades y que, como yo decía, justamente vemos que no solamente afecta a la salud de los hombres, que son los que menos consultan. Gente, hay una cosa que yo trabajo siempre en la consulta. Nosotros tenemos, ¿sí?, siempre hablando de cáncer de mama, las chicas cáncer de mama. Y cuando yo les pregunto a los varones, ¿ustedes saben cuál es el cáncer que aparece con más frecuencia en varones jóvenes antes que el cáncer de mama en mujeres jóvenes? El cáncer de testículo. Y no se saben revisar los testículos. Y nosotros, como agentes de salud, no les enseñamos a revisar sus testículos. Yo utilizo, después se lo voy a dejar a Claudia, un video muy cómico colombiano, que el pibe Valderrama, hablando de Colombia, creo que ayer perdió, y no sé ustedes cómo estarán también, difícil hablar de fútbol, pero bueno, el tema es así, todo va y vuelve, así que habrá más fortuna la próxima. Yo les decía justamente, el tema este de cómo se revisan los testículos, no lo saben hacer. Y entonces la mirada, ¿no? Es decir, que nosotros también focalizamos al cuidado del varón. ¿Desde qué forma? A las niñas, cuando las traen a control, dicen, doctora, le va a hablar de la menstruación, le va a hablar de esto, pero los varones, viene la espermarca, que es la eliminación, la primera vez que eliminan semen por el pene, y que muchas veces, por supuesto, los agarra de sorpresa, aunque ya previamente tenían erecciones, y no se los anticipamos. Hay una función anticipadora de las familias, hay una función anticipadora de los equipos de salud, que nosotros la tenemos muy clara en los primeros años de vida. A nadie se le ocurriría no decirle que el chico camina al año de vida y que, por supuesto, debería gatear a los 9 meses. Pero nosotros anticipamos de alguna forma qué va a pasar con este niño cuando tenga erecciones y tenga espermarca. ¿Podemos hablar de esto? Entonces, miren ustedes que la afección de la salud no es solo para los hombres, compromete a los niños,
las niñas, por supuesto, las infecciones de transmisión sexual, ni que hablar del embarazo impuesto y de las paternidades ausentes. Hay que trabajar mucho también, nosotros hablamos de embarazo adolescente y la carga, la mochila, la bolsa viene derecho para la mujer. Y hay que hablar de las paternidades adolescentes también, otro tema para ser abordado. Entonces, miremos un poquitito en esto, ¿no? Parece que el varón tiene que ser fuerte, dominante, importante, infiel, racional, y la mujer tendría que ser débil, sometida, protegida, tierna y muy afectiva. Y permitirse o no, digamos, hablar con la sociedad de esta presión que reciben los varones. Y son presiones que les exigen valerse muchas veces por sí mismos, sin pedir ayuda, y actuar como machos, ¿no? Esto de ser físicamente atractivo. Y nosotros lo vemos ahora cuando uno dice los chicos que son metrosexuales. Hay chicos que se depilan, hay chicos que buscan otras cosas, y nosotros nos asombramos a veces en la consulta, pero miren ustedes de que esto de ser físicamente atractivo, ceñirse a roles de género un poco menos rígido, y no obligarlos a que tengan proezas sexuales y resolver los conflictos que lo hagan no por la agresión. Entonces, miren ustedes que los chicos muchas veces le dicen a sus parejas cómo se sienten, comparten esto, comparten y comunican sus ideas, o son, como dicen, de poco hablar. Yo soy de poco hablar. ¿Cómo debería actuar un hombre de verdad? ¿No? ¿Hasta qué punto ellos interiorizan y concuerdan con estas ideas de ser hombre? Esto se los pregunto en la consulta, ¿sí? ¿Qué es un hombre de verdad para vos? Y los chicos muchas veces están de acuerdo con estas ideas que reciben, ¿sí? De haber encontrado y escuchado en la sociedad en general, que son, como decimos, proveedores. ¿Tiene importancia el tema para nosotros? Yo les digo realmente, siendo pediatra, ahora estamos todos corriendo en que se va el impacto del COVID, pero en la salud de los chicos, en tanto a las neumonías, a cómo evolucionan. Pero ¿pudimos hablar de qué pasan con las masculinidades y tiempos de COVID? Yo por eso agradezco muchísimo este espacio de reflexión, ¿no? ¿Cómo viven? ¿Cómo actúan? ¿Les parece importante para ellos que estas ideas les afecten su salud? Muchas veces reprimir las emociones tiene graves consecuencias, y esto lo vemos en la casa, ¿no? Los que son los roles. Hay un aumento de la depresión y el riesgo de suicidio, ya dijimos, menor rendimiento escolar, tienen pocas habilidades sociales, hay estereotipos de género arraigados en esto del machismo, ¿sí? Y por supuesto reprimir las emociones. Esto de ser proveedor, de ser fuerte, autosuficiente, la heterosexualidad, la homofobia, hipersexuados. Muchas veces cuando charlamos con los chicos y me muestran a veces capturas de pantalla, dice, yo no quería estar con esta chica, pero mirá la presión. Es decir, ellos cuando uno se les da la palabra y la oportunidad pueden comentar estas cuestiones que seguramente entre machos no comentarían, ¿no? De sentirse presionados por una chica, de tener que ser hipersexuado y tener ganas permanentemente, la agresión y el control. Y siempre hablamos de que es una inteligencia emocional, que pueda comprender sus emociones, qué está sintiendo, sin darle ni mirada ni nada, sino que está sintiendo él. ¿Cómo puede utilizar las emociones? ¿Cómo puede trabajar? ¿Sí? ¿Cómo puede manejarlas? Y realmente nosotros decimos esto de la inteligencia emocional y empezar a ver un poco de que muchas veces estos estigmas que vemos, si hombre, ¿te gusta el color rosado? ¿Qué gay? Los hombres no sufrimos. Que me digan que los hombres no sufren, ¿no? O sea, yo me aguanto el dolor. Te lo dicen además cuando uno viene en la urgencia una sutura, ¿no? No te preocupes, suturame, yo me aguanto el dolor. Y nosotros decimos, no, no, es decir, el dolor, esto de llorar, ¿sí? Pero también esta mirada está en todos los equipos de salud. Es decir, he tenido que confrontar con colegas, ¿sí? Que reciben a los chicos en la guardia y nos llaman y dice, pero si está llorando como una marica. Y realmente no, está llorando como un hombre que le duele. Y también esto, poner en palabras sanas. Entonces, nosotros vemos
y lo charlamos siempre en el trabajo con los padres, en esto de qué pasa con los adolescentes, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros chicos? Esto de reflexionar si realmente andan a la deriva por la vida, si hay madres y padres ausentes en estas funciones parentales cuya responsabilidad es ineludible e indelegable. Yo pienso que esto de la responsabilidad, y esto lo veo gente permanentemente, papás separados, distanciados, que no cumplen sus roles y que uno les dice, bueno, nada, es tu responsabilidad también saber cómo está, porque ese niño va a copiar ese rol, los chicos nos miran. Entonces, cuando después les deje para que vean con tranquilidad algunos videos que hablan de que ellos nos miran y nos copian en estos roles. ¿Cómo transmitimos nosotros estos valores a través de conductas y actitudes? Nosotros fijamos límites orientadores, tenemos presencia real y encarnada, no digital vía celular y en las redes sociales con nuestros hijos e hijas. Tenemos una contención afectiva, diálogo y escucha, volvamos al tema de familia, y nosotros como equipos de salud tenemos que plantear esto con las familias. Justamente una de estas cuestiones en la pandemia, donde uno le hablaba a los papás de poner horarios y demás, que sean iguales para el niño y la niña, que sean iguales los roles en la casa, para el cuidado de la casa. No, una mamá dice, no, la habitación de Manuel es el Triángulo de las Bermudas, no se puede entrar, pero es tan prolijita, Mercedes. Yo decía, a ver, ¿a quién enseñaron a ser prolijita y a quién enseñaron a permitirle que pueda vivir en un Triángulo de las Bermudas? Realmente la contención afectiva, el diálogo, la preparación para un crecimiento psíquico, no solamente físico, esto es importante. Cuando decimos el valor de la mesa, hablamos de un momento, ¿sí? Aunque sean de todo tipo de población, que se sienten a hablar y que puedan transitar este tiempo tan difícil, ¿sí? Que nos tocó a todos atravesar, sin la necesidad de estar mediado por una pantalla. ¿Sí? Sin necesidad de estar mediado por una pantalla. Entonces, prepararnos nosotros, pero prepararlos a ellos. Ellos nos ven y nos escuchan. Si yo digo, todo es una porquería, nada sirve, mira esto, mira lo otro, y después le decimos, no, tenés que tener fe, vamos a salir. Los chicos nos miran, nos observan, ven las actitudes de ese papá que no se levanta a levantar la mesa, de ese papá que cree que es un dios porque hizo una vez de comer. Y además, como yo les decía, en nuestro país, igual que ustedes tienen una carne muy rica, eso sí, es considerable. Acá en el sur no se come carne tan rica. Que además cuando, miren ustedes, se hace un almuerzo y cuando se aplaude, ¿qué dicen? Un aplauso para el asador. Pero la que preparó todo, limpió las ensaladas, puso la mesa, hizo el postre, llevó las cosas, a eso seguro no le viene el aplauso, ¿no? El aplauso es para el asador. Entonces, estas miradas que parecen a veces de broma y de chiste, nos llevan para los talleres a analizar un poco el rol. ¿Por qué hacer estos talleres? ¿Por qué trabajar en esto? Para que se cuiden, para que no se mueran en un accidente, porque sí son vulnerables, aunque ellos no lo crean. Entonces, repensando, ¿sí? Realmente cumplir con la ideología de masculinidad tradicional limita un poco el desarrollo, un poco mucho, el desarrollo psicológico de los varones. Los restringe en su comportamiento, ¿no? Les da algo de una tensión del rol de género y conflicto con el rol de género, y influye negativamente en su salud mental y física. Y esto lo charlamos siempre con las maestras del jardín, ¿no? Que los chicos van a jugar a los rincones y juegan con muñecas y juegan, y lo paso también, yo tengo dos sectores, porque aparte de ver adolescentes, siempre sigo viendo, porque me encanta ver a los chiquitos, tengo días que veo paciente pediátrico chico, no adolescente, y tengo una casita con juguetes, ¿sí? Y en la casita con juguetes está el mate, la pava, hay muñecos, hay osos.
Y muchas veces pasa esto que ustedes ven en la imagen. Aparece el niñito que trajo del patio chiquito que tengo a la consulta, al consultorio adentro, en la muñeca, y que le está dando la mamadera o que la está cuidando. Como ven que cuidan a sus hermanitas o hermanitos. Entonces, ¿dejarías que tu hijo juegue con muñecas? ¿No tenés miedo que se vuelva un buen papá? Entonces, me parece que también está esto, ¿no? Digamos, de tener una mirada simple, afectuosa, contenedora, ¿sí? Hay uno de los videos que también se los voy a dejar, un papá que sin querer, no dándose cuenta, delimita los roles de los juegos de los varones y de las mujeres. En estos tiempos de pandemia, si ustedes charlan con chicos que tienen mejor poder adquisitivo y que por lo menos tienen el tema a veces para distraerse de videojuegos, los videojuegos que se imponen en este momento son de muchísima violencia, están dirigidos en etapa de adolescentes iniciales, no adolescentes tardíos, y que realmente implica mucha violencia de la mujer. Entonces, el otro día trabajando con violencia de género, yo les pregunté a todos qué pasaba con el inicio de las relaciones sexuales. En un grupo de jóvenes, ¿no? ¿Dónde habían aprendido, ¿sí? Algunas cuestiones de su sexualidad. Y saltó, ¿no? Lo que está saltando y que también que trabajó y que está trabajando Save the Children, con el tema de la violencia que se inserta en los vínculos y en las relaciones sexuales. Porque los chicos, si no los capacitamos nosotros, si no hablamos nosotros de los cuidados, del tema de la anticoncepción y de los cuidados, ¿quién los educa? Ustedes pongan la palabra porno en el smartphone y pongan video. Y ahí van a ver, ¿sí? Y después no nos asombremos, ¿sí? Que hay violaciones en manada, no nos asombremos, ¿sí? De las violaciones intrafamiliares. Por favor, estemos atentos a esto. Esto es parte también de hablar de masculinidades, ¿sí? Es decir, nosotros estamos dándole una herramienta a los chicos que desconocemos la llegada. No hablemos del grooming, no hablemos del sexting, digamos, muchas cuestiones que ya por tiempo tendría que ir desarrollando, pero la próxima vez seguramente. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Estrategias para el abordaje, generar competencias, digamos, no hay materias que aborden muchas veces en nuestras universidades esto, ¿sí? Miren ustedes que desarrollar competencias en los profesionales, de la salud, del sector educativo, ¿sí? ¿Por qué del sector educativo? Nosotros en la consulta los vemos con mucha suerte 45 minutos. Los maestros, no ahora en pandemia, pero sí, esperemos que post pandemia, los tienen muchas horas en el aula. Entonces, ¿cómo trabajamos los medios de comunicación? Los medios de comunicación en esto de, nada, todos los vimos, todos los vemos. ¿Quiénes son los sponsors de las camisetas de nuestros jugadores? ¿Sí? ¿Quiénes son los sponsors de las carreras de auto? ¿Cuál es la imagen de varón, de macho que tenemos vinculada a lo que nos venden los medios de comunicación? Las familias, en materia de género, de masculinidades, de interculturalidad, el respeto por las demás culturas, los derechos humanos. Eliminar las barreras que le impiden el acceso a la salud a los adolescentes y jóvenes. Y una de las principales barreras a veces somos nosotros, ¿sí? Porque realmente ponemos horarios que ellos no pueden venir, no los revisamos o decimos esto no nos parece interesante lo que nos está diciendo, lo sacamos rápido, como me dijo uno de los chicos. Fui a ese colega que me dijiste para que me revisara y todo el tiempo miró el celular y no me miró ni siquiera los ojos. Yo creo que ni debe de saber con el tapaboca y todo eso, que lo único que se me veían en los ojos, qué color de ojos tengo. Intensificar estas medidas que garanticen el acceso a la salud de los hombres y las masculinidades subordinadas por razones étnicas, raciales y culturales. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay en esto, que hay que estar atento a la población migrante, cómo llegan, desde dónde llegan, cuáles son sus necesidades.
implementar programas de promoción de la salud con temas de salud, haciendo hincapié en la no violencia, la igualdad de género, la sexualidad integral, las paternidades y la corresponsabilidad en el cuidado. Así que hay un libro muy bonito, habla de la caja de la masculinidad y realmente relata nuevamente que de esta mirada que todavía nuestra sociedad tiene, donde el hombre tiene que ser fuerte ante todo, tiene que ser competitivo, tiene que liderar, tiene que tener roles de género rígidos, son hipersexuados, agresión y control sobre las decisiones, ser proveedor del hogar. ¿Cuántos hombres se deprimen por no ser el sustento de la casa? ¿Cuánto dolor hay en esos papás que traen al bebé al control porque la mamá está trabajando y te dicen, sí, realmente estoy sin trabajo, estoy desempleado de nuevo? Entonces, ¿cómo hablamos de estos roles, sí? Y qué decir de cómo afectan estas diferencias en la socialización que se establecen en edades tempranas, gente. ¿Cómo se afianzan estos conceptos en edades tempranas? Por eso lo volví a poner ahí, en esa caja que tenemos que explorar. Y después pensar, nosotros sabemos que las mujeres tenemos a veces la posibilidad de ir a la ginecóloga y tenemos el horario para la mujer. ¿Hay horarios para hombre? Un proyecto muy bueno que viví en una región de Colombia, que cuando las mamás iban a hacer el control de embarazo, como vieron que tienen la tarjeta del CLAP para mujer, por supuesto, para seguir el embarazo, hay una tarjeta de CLAP de varón, parecido al CLAP de varón, donde también se le pregunta a él vacunas, se los pesa, se los mide, control de tensión arterial, un laboratorio, y lo toman como oportunidad. Y eso me pareció excelente, porque tienen muchos jóvenes que acompañan a sus parejas en el embarazo y que después no aparecen nunca más. Y entonces establecer también como estrategia el control del varón en el embarazo. Bueno, ahí les paso un libro de las últimas publicaciones que tiene OPS, ¿sí? Mi presentación también queda. Realmente esta publicación es muy buena, ¿no? Un poco para abordar, mejorar, sistematizar, difundir los datos de las masculinidades, desarrollar políticas públicas. Por eso agradezco nuevamente la oportunidad de poner este tema, ¿sí? Que yo sé que para algunas colegas se les ha dado un gran dolor de cabeza pensar en poner este tema, porque se desconoce. Entonces, ¿qué van a decir sobre masculinidades? Y realmente nosotros tenemos que seguir desarrollando políticas públicas, y en el caso nuestro, como representantes de CODAJIC y de ALAPE, ¿qué más que pensar que eliminar estas barreras que impiden que los niños y hombres accedan a una atención de calidad? Desarrollar iniciativas intersectoriales, incorporar a la salud en las políticas, particularmente trabajar con educación, y realmente promover estas prácticas de salud positiva que traten de participar los hombres, garantizar la participación de toda la comunidad, hablar sobre todo de esta promoción, y por eso me alegro mucho de la capacidad sobre género y masculinidades para los trabajadores de la salud, fortalecer estos espacios de prevención y promoción de la salud dirigidos a niños, niñas y adolescentes, garantizar a las instituciones, incluido al sector salud, y a las universidades. Tenemos que ponerlo esto en los planes de estudio. No se trata. Entonces, ¿qué pasa? Porque nosotros tenemos que prevenir este impacto en la salud y en los costos de estas masculinidades rígidas y tóxicas. ¿Qué dicen las evidencias? Que las intervenciones son múltiples, que tenemos que sí trabajar con las familias, y muchas veces respetar las creencias desde ya de las familias, pero poner en juego esto, ¿no? El diálogo. Poner en juego el diálogo en la comunidad, plantearlo sin prejuicio. Hablar de que la escuela es un factor protector, que la educación sexual integral también es un factor protector, que los servicios respondan a las necesidades de los adolescentes,
que tengan acceso a la salud sexual y reproductiva, pero por supuesto que participen los chicos. No podemos ir a ellos sin ellos, me canso de repetirlo. Uno genera programas con, para y por los adolescentes. Los servicios comunitarios, el rol importantísimo de los municipios que conocen sus localidades, las redes de detección y de protección, no estigmatizar, ya lo hablamos, menos de hablar de factores de riesgo y sí hablar de vulnerabilidades, programas laborales, ¿sí? Que los chicos puedan identificar las carreras y opcionales, y por supuesto que ustedes ya han hecho un gran avance en tener la legislación, ¿sí? Que transversalice todas estas actividades que nosotros sabemos que en muchos países han sido consideradas buenas prácticas. Acá les dijo también el plan regional, que habla de esto también, de las masculinidades, y los invito a ver el canal de Parentalidad Positiva, donde habla de las distintas miradas y el trabajo que podemos hacer con las familias, ¿sí? Así que ahí está. Bueno, si vieran en este lado a mi derecha, no se las corro la imagen, pues si no me va a retar los que me están ayudando, Ronald sobre todo, de tecnología. Se ve el Pintriquitrón, no está así nevado ahora, está de verano ya. Y yo siempre les traigo esta imagen, que es la imagen que se ve desde la ventana de mi hijo, Nahuel, que dice, donde haya un adulto, donde haya un adolescente pujando por crecer, debe haber un adulto que ofrezca un sostén para su empuje. Los adultos somos nosotros, tenemos que trabajar sin prejuicios, tenemos que trabajar preguntando, escuchando, escuchándolos, por favor. Muchas veces una mirada abierta, una escucha activa, sentido del humor, en tiempos tan difíciles no es fácil, y estar a disposición de ellos muchas veces, que no es fácil, pero yo digo que realmente este sostén para el empuje es la responsabilidad que debemos tener los equipos interdisciplinarios. Así que ahí abajo está mi Facebook, ¿sí? Y me voy a tomar el atrevimiento de decirle a los colegas que comentaron un posteo que yo hice, sin saber por qué lo hice un posteo de niñitos trans porque tengo 2 pacientes trans que viven en la localidad. Y sus mamás y sus papás trabajan en esa asociación. Entonces, muchas veces, ¿no? Entonces los invito a ver mi Facebook, los invito a ver todo lo que publico, que las miradas, ¿sí? Se construyen con el otro, en el disenso y en el consenso, pero conociéndonos. Y me gustaría que esas personas se acercaran, tienen mi número ahí, tienen mi Facebook ahí, puedo responder preguntas y sobre todo vencer los prejuicios que tenemos sin conocer a veces al otro. Mi corazón siempre con Paraguay, ustedes lo saben, mi trabajo con queridísimos colegas, y siempre para aprender de ustedes, porque cada vez que voy han avanzado un montón, me parece que increíble la Sociedad de Pediatría trabajando en forma conjunta con la Dirección de Género, con universidades, en pro del bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que mil gracias nuevamente, ya estoy en horario y a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, Mónica. Realmente pudiste hacer un recorrido y además te agradecemos infinitamente que hayas podido hacer un análisis cualitativo de esas estadísticas que tenemos en el país y que hablan de la coyuntura todavía negativa que tenemos respecto a índices de mortalidad y morbilidad en hombres, específicamente en adolescentes, pero que todo esto se puede construir y se puede deconstruir y se puede trabajar a través de, desde las pautas de crianza. Nosotros actualmente tenemos un programa de desarrollo infantil temprano, el trabajo en atención primaria de la salud, qué importante los colegas que están en la atención primaria y que están escuchando hoy, para seguir recogiendo todas esas acciones que podemos
promover en la comunidad, en el trabajo directo con las familias, que es el lugar privilegiado para cambiar pautas, en donde podemos ver todo este riesgo que estamos generando y que nos lleva a pensar sobre el rol facilitador de derechos que tiene el adulto. El adulto tiene un rol facilitador y como bien nos mostrabas, creo que una de las láminas, hablando de lo cualitativo, porque después decíamos las estadísticas, realmente son elocuentes, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay prácticas nocivas, tóxicas, que tienen mucho que ver con lo que estamos construyendo en cuanto a pautas culturales. Yo quiero hacer un breve resumen y cierre para poder terminar esta jornada, que creo que nos va a dejar un montón de desafíos, Mónica, porque como bien decías, este apenas es un espacio de sensibilización, queremos seguir profundizando en cuáles son las pautas que tenemos que adoptar desde salud. Y decías en una de las láminas esta cuestión de género que nos lleva muchas veces a recibir desde todos los sectores, y un hombre en el proceso de su trayectoria de vida siempre está escuchando: no sufras, no hagas esto de esta manera, no comprendas las cosas de esta manera, si sos un buen padre, podría ser positivo o no, da igual, en esta sociedad no se mira eso. Eh, un tema que vi muy reiterado en el último año, que me toca recibir diariamente denuncias, situaciones, casos, casuísticas que llegan a los servicios de salud en donde hay una agresión sexual contra una mujer, a veces joven, a veces adolescente, en donde hay otros hombres que han sido testigos de ese abuso sexual, de esa violencia, y se niegan a declarar, se niegan a facilitar datos de esa situación de abuso, de esa violencia, por una barrera cultural en donde, si bien es un delito, muchos hombres siguen callando y siguen siendo cómplices de estas prácticas tan horribles, y ustedes saben que está caracterizado además como un tipo penal, pero que se ha visto en la agenda de los medios de comunicación muchas veces traducidos como violaciones masivas o en manada. Esto es parte de una complicidad horrible que se construye desde la violencia precisamente de género, de hombres que tapan hechos graves de otros hombres. Pero no solo eso, el decir o el mirar de manera positiva el exceso de consumo del alcohol y construirlo como una pauta, nos está dejando una generación de personas disminuidas en todas sus capacidades. Y eso es un problema que pudiste mostrar a través de las cifras. La ausencia del padre en la adolescencia, por ejemplo, es un tema que lo hemos explorado. En Paraguay se traía la práctica de escribir a los niños nacidos en el periodo de la adolescencia a nombre de los abuelos, a nombre de los padres del adolescente. Y esta es una cuestión que tapa totalmente una problemática que además incumple el derecho a la identidad de ese niño que no conoce a su padre biológico. Y hemos tenido también casos críticos en donde, estando presente el adolescente de 17 años con un adolescente de 16, se le ha negado el ejercicio de su paternidad por una falta de reconocimiento de su autonomía, ¿sí? Entonces, todas estas son cuestiones que envuelven a la comprensión de ser hombre y ser mujer en una sociedad, y de reforzar aquellas prácticas, aquellas costumbres que sean positivas para todos y que estén realmente ya adecuadas al marco legal de hoy. Por eso quiero dejar entonces esta comprensión de la masculinidad, de la atención a la salud del hombre, como un aspecto positivo que implica involucrar precisamente, como nos dijo Mónica en toda la charla y al inicio, a los propios hombres en la construcción de una sociedad más igualitaria, con responsabilidades compartidas, el cuidado de la salud del hombre en todo momento, no cuando tiene 40, cuando está en riesgo de contraer un cáncer, sino desde cero, cuando recibimos a un varón como hijo, cuando estamos en esa primera infancia y le alentamos a nuestra niña que sea inteligente, que sea eficiente, que sea creativa, pero a la vez que sea objetiva, que ella puede, y al hombre a mirar a cada mujer como un ser humano único, lleno de dignidad, y les puedo asegurar que vamos a tener una sociedad diferente. Entonces, esa es la lectura, esa es la comprensión que queremos compartir con ustedes hoy, agradeciendo infinitamente a Mónica,
Borile, a la doctora Mónica Borile, que como dije al inicio ya es una amiga de Paraguay, a la ALAPE y a las asociaciones a las que ella forma parte, así como también a la Universidad de Chubut. Y bueno, nos seguimos encontrando en estos miércoles que prometen. El miércoles que viene tenemos el estudio del género y la violencia de género contra la mujer, con dos colegas también de Argentina, la doctora Úrsula Cristina Basset de la Universidad de Buenos Aires, de la Católica de Buenos Aires, la doctora Andrea Mariel, que es magistrada, pero también es capacitadora del Poder Judicial de Argentina en cuestiones de género, y por supuesto a nuestra querida viceministra de Protección, la doctora Lili Sayas, que nos va a estar contando sobre la mirada de Paraguay. Así que seguimos, muchas gracias a toda la audiencia, y esta Gracias. conferencia queda grabada, simplemente anunciar eso porque sé que Mónica además lo va a alzar después en Codagit. Esto queda grabado, te mando en un ratito junto con la presentación. Mónica, adelante, por favor. Si no, hay gente conocida acá que la veo, así que si abren los videos para verlos, aunque sea un ratito, mi querida gente, a ver si les puedo ver cómo están, aunque sea eso, hablar todo el tiempo sin verle las caras y solamente verle los nombres y alguna gente queridísima que vuelvo a ver. Cuídense mucho, la cosa no está fácil en nuestros países, se les quiere. Estaba programado que ya este año tenía varios viajes para su querido país, no ha podido ser, así que bueno, mi corazón con ustedes, cuídense mucho y sigamos pensando en estas adolescentes, en sus necesidades. Así que muchas gracias. Por favor, si pueden encender sus micrófonos, perdón, sus cámaras, como dice la doctora Mónica, que queremos hacer una foto. Veo ahí algunos carteles, por eso estoy leyendo a lo mejor. Vemos a queridos también colegas de aquí del nivel central. Está nuestro director de administración, la directora de monitoreo y proyectos y formación. Así que están colegas de todo el sistema también del Hospital Pediátrico, del ETM, la doctora Gladys. La verdad que tenemos en este momento 86 participantes y creo que había un poquito más. Hacemos una foto entonces y agradecer nuevamente a todos los participantes. Muy buenos días. Gracias, Mónica. Por el tema del tiempo, pero Miguel Ángel, ahí está mi correo electrónico y mi Facebook, por favor, a disposición para las preguntas, se lo pueden dar a Claudia, yo estoy en contacto con ustedes, así que no hay ningún problema. Hacemos las preguntas y a disposición. Y les puede dar mi WhatsApp ella también, ya saben. A disposición. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Muy buenos días.